les damos un saludo muy especial de comprensión de los tiempos actuales y muy emocionados por esta clase. Ya hemos tenido bastantes comentarios sobre esta clase y lo que Dios está enseñando y realmente muy, muy importante para estos tiempos en que estamos viviendo. Muy importante para toda nuestra vida cristiana, pero estos tiempos sí necesitamos tener bien claro quién es nuestro Dios y seguir creciendo en su conocimiento. Entonces, no voy a quitar más tiempo, le voy a dar lugar al pastor Arturo Andrade. Pastor Arturo, muchas gracias por estar aquí, gracias por todo tu tiempo, tu esfuerzo para hacer esto y para impartir esta doctrina tan importante al pueblo de Cristo. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Bienvenidos a esta clase, conferencia acerca de la doctrina de Dios, la teología. De verdad que es un privilegio poder enseñar estas clases en este espacio que se abre llamado Comprensión de los Tiempos Actuales. Ya casi 2 años con esta iniciativa. De verdad Dios ha sido tan bueno, tantos buenos maestros que están pasando por estos espacios. Y si usted quiere saber qué ha pasado durante estos 2 años, pues puede acercarse al canal de YouTube, suscribirse allí y tener todos estos materiales porque están ahí para que usted los aproveche, los disfrute. Mientras podamos usar estos medios, aprovechémoslos al máximo. Y bueno, también un saludo especial a todos los que se están conectando en este tiempo. Que Dios los bendiga en todos lugares allí llegando para estar en esta conferencia. Vamos a orar y vamos a comenzar dándole gracias al Señor y de verdad teniendo buen tiempo juntos acá. Señor, celebramos tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias porque tú, Señor, estás aquí y porque tú, Señor, estás cuidando de nosotros, cuidando, Señor, de la doctrina, ayudándonos a ser entendidos, sabios, a comprender, Señor, sabiduría. Gracias. Gracias por tu Espíritu Santo que nos regalas, que nos das en abundancia. Gracias también, Señor, por estos medios digitales, por este espacio que se ha abierto en comprensión de los tiempos, para poder tener la oportunidad de proclamar la verdad en el Internet. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos nuevamente, que el Señor les bendiga. Recuerden que estamos basando todo en este librito, Fundamentos de Teología Pentecostal. Y pues es un tesoro que la Iglesia Cuadrangular tiene para todo el mundo cristiano. Y allí están las 9 doctrinas principales que salen de la Biblia en este librito, ¿no? Y y una de ellas es la doctrina de Dios, la que estamos mirando acá. Usted tiene la oportunidad de descargar la cartilla de notas de nuestra página web y allí puede seguir estas conferencias. También al final, de pronto, mañana anunciamos cómo les hacemos llegar lo que corresponde a la doctrina de Dios de fundamentos. Hay mucho más allá, es que el tiempo no nos permite, imagínense, esto sí sería muy pretencioso poder hablar todo acerca de Dios en 3 noches. No, eso de verdad no se logra, no se puede. Aquí estamos tratando de ver solo algunos aspectos importantes, claves, para que nosotros podamos tener esto juntos. Bueno, vamos a comenzar con una cita de un hombre llamado Johann Sebastian Bach, un músico hace muchos años. Su legado, su música todavía suena, y él decía: el único propósito y razón final de toda la música debería ser la gloria de Dios y el alivio del espíritu. Johann Sebastian Bach, sin lugar a dudas, una persona que influyó mucho en su época y todavía influye muchísimo, a unos más que otros. Él firmaba casi todas las cosas que hacía con las iniciales SDG, y era basado en en esta quinta sola del resumen de lo que fue la reforma llamada Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Y él era un convencido
de que todo lo que nosotros hiciéramos debería ser para la gloria de Dios. La reforma fue un tiempo muy, muy importante para la humanidad porque volvió a traer nuevamente presente los aspectos más importantes acerca de nuestra relación con Dios. En esto, digamos, varias personas fueron usadas por Dios y trajeron muchísima luz. Algunos versículos bíblicos y la Biblia misma se volvió tan importante. Los avances que tuvo la humanidad producto de la reforma protestante fueron sin lugar a dudas dignos de estar en los libros de historia y hoy reconocemos la influencia de, de este hecho histórico. Y entre, digamos, todas las cosas que pasaban, se resumió como en cinco que llamaron las cinco solas: sola escritura, sola fe, solo Cristo, sola gracia y soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Deberíamos revisarnos en nuestra relación con Dios y nuestra vida cristiana frente a estos cinco postulados, ¿no? Sola escritura, de verdad la Biblia es la fuente principal de mi vida, es la fuente principal de mis decisiones, sola escritura, sola, sola fe, o sea, es realmente creyendo y confiando en Dios que yo voy a vivir mi vida, solo Cristo. En realidad no hay otro Salvador, no tengo otro, no hay otro como Él es el único camino, la verdad y la vida, sola gracia. Estoy reconociendo que en mi vida no hay algo que merezca el perdón, la misericordia, la gracia de Dios vino para darme a mí la oportunidad de tener este perdón, esta libertad, esta oportunidad de adorar. Bueno, es la sola gracia la que me da la oportunidad de relacionarme con mi Dios. Ahora, la verdad es que también esto de la gracia a veces se ha mal entendido muchas veces en estos tiempos, pensando que pues es la autorización para hacer lo que sea porque ya estamos llenos de la gracia de Dios, cuando realmente entender la escritura, entender la fe, entender que solo Cristo salva a través de esa provisión que Él hizo. Esto debería llevarme a impulsarme más bien a una relación de amor, a una relación de obediencia con Él. Esto es sola gracia. Y por supuesto, solideo gloria. Esto es que todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que tenemos, refleja a Dios, le da gloria a Dios. A veces estamos muy enfocados en buscar nuestros propios intereses, nuestras propias cosas, luchamos y trabajamos muy duro para alcanzar nuestras metas, eh, vivimos como tan enfocados en lo que queremos alcanzar y lograr y pensamos que si alcanzamos ciertas cosas, estas ya nos harían felices, completos, satisfechos. Y bueno, lo interesante es que cuando las alcanzamos, parece que no traían toda la felicidad ni todas las cosas que nosotros necesitamos. Así que solo a Dios la gloria quiere decir que mi enfoque realmente es que Dios sea glorificado, exaltado, revelado. Eso es lo que estoy, digamos, viendo con esta solidez gloria. Ahora, hoy nos vamos a lanzar a hablar de los atributos de Dios, los atributos de Dios. Y bueno, esto de los atributos de Dios no es tan fácil de pues acercarse en ellos. En realidad en la Biblia nosotros encontramos los relatos acerca de Dios. En el Nuevo Testamento las cartas nos ayudan a tener como más claridad y seguridad en cuanto a algunas de los principios y la verdad como bien explicada en las cartas que son como pedagógicas, pero
cuando estudiamos la Biblia, entonces nosotros hacemos esta categorización para poder estudiar estos asuntos. Pero por favor, cuando usted lea la Biblia, porque la Biblia debe leerse como esa carta que es de parte de Dios, pues encuentre, vea, enfóquese en ver estos atributos de Dios cuando esté leyendo. En realidad, cuando hacemos estudio bíblico personal o con algunos, deberíamos siempre preguntarnos qué está diciendo este pasaje acerca de Dios. Y entonces ahí vamos conociendo de sus atributos. Hay como dos clases de atributos que podríamos ver en cuanto a Dios. Tenemos, voy a mirar aquí, tenemos los atributos de Dios. Los primeros son como los atributos absolutos, que solo le pertenecen a Él, que no los comparte con su creación. Entonces, estos son como los primeros que vamos a hablar, atributos absolutos. Dios ha permitido, nos ha dado una ventana, nos ha dejado conocer algunos de sus atributos absolutos para que sepamos que quién es y mira, algo muy importante, no queremos saber cómo es Dios y sus atributos absolutos solo como por un conocimiento intelectual, solo como por saber, Dios es así, sino que realmente la revelación de Dios de uno de sus atributos, aunque sean absolutos, aunque sea solo por Él, es para que nosotros sepamos cómo relacionarnos con Él y podamos de verdad, como en esta relación, fluir, tener unidad, tener esta cercanía, que es lo que Dios finalmente quiere. Entonces, vámonos al primero de ellos. El primero de ellos es, de estos atributos absolutos, es que Dios tiene existencia propia. Existencia propia. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios es la fuente absoluta de todo ser, de toda vida. Él es como la causa sin causa, no olvides esto. Tomás de Aquino habló algunas cosas en cuanto a la existencia de Dios y una de ellas era que Dios es la causa sin causa. Entonces aquí lo tenemos. Ahora, mira, realmente Él es el autor de toda vida y la Biblia no nos muestra, no habla acerca, digamos, de Él en cuanto a su existencia propia, solamente lo asume. Por eso nosotros, creyentes y estudiosos de la Biblia, pues igual, asumimos ya la existencia de Dios. La Biblia no comienza estableciendo ni probando, ni tratando de darte argumentos en cuanto a la existencia propia de Dios. La Biblia de una vez empieza diciendo que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia. O sea, ya el primer versículo de Génesis está diciéndonos que Dios tiene existencia propia. Y como, como Él está desde el puro comienzo, Él es el creador y el autor de todo ser viviente, de toda la vida, Él es el autor. Y porque Él tiene existencia propia y es creador y autor de la vida, nosotros los creyentes somos personas en favor de la vida. Ese es muy importante, uno de sus atributos. Por eso, mira, no sé, cuando las personas están dejando de lado este atributo absoluto de Dios, o sea, que solo Dios tiene, que solo a Dios le pertenece, entonces es cuando se olvidan de esto, se olvidan o niegan a Dios, es cuando realmente comenzamos a ver que los seres humanos les parece que fueran como administradores, garantes o lo que sea de la vida, como que pudieran legislar sobre la vida. Así es solo Dios, él es quien tiene existencia propia y Él es el autor de todo. Además,
Mira, una segunda característica es que Él es inmutable, inmutable. Nuestro Dios no cambia. Ahí dice la Biblia en Santiago, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Y pues una de las citas bíblicas favoritas de la iglesia cuadrangular, de nosotros creyentes, está ya en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia, no hay mudanza, no hay cambio. Él es el mismo. Por lo tanto, la invariabilidad todo esto de que Él no cambia se aplica también a todo lo que tiene que ver con Dios, sus promesas. Él no está cambiando de parecer, de promesas. Él no está cambiando en sus decretos y en sus leyes. Él no está cambiando, ¿sí? Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios y lo empezamos a conocer y empezamos a conocer su palabra, su mandato, su promesa, el juicio, todo lo que tienes en la Biblia acerca de Dios, pues Dios no está cambiando, Él no está cambiando. Eh, nosotros sí, los seres humanos cambiamos, el universo va cambiando, las cosas van cambiando, pero Dios no. Y por eso necesitamos recordarnos de esta característica, de este atributo de Dios, porque, claro, como estamos en un mundo tan cambiante y todo tan susceptible de cambio, a veces creemos que Dios también va a cambiar. Ay, Dios, mira, tú dijiste, pero ¿por qué no? No, Dios no va a cambiar, porque la Biblia dice que Él no va a cambiar. Ahora, si Él dice que Él va a salvar, Él va a salvar. Si Él dice que te ha perdonado, Él te ha perdonado. Si Él dice que hay un cielo y es el lugar donde te espera para una eternidad con Él, porque atravesaste a través de Jesucristo el Señor, es verdad, te espera un cielo. Si Él dice que aquellos que resisten y rechazan a Jesucristo irán a un juicio final para luego ir a una condenación o una muerte eterna, como lo dice la Biblia claramente, eso va a pasar. Y va a pasar porque Él lo dijo y no está cambiando de parecer, no está cambiando las reglas, no está cambiando las leyes, no está cambiando su plan perfecto. Es muy reconfortante entonces para nosotros los creyentes saber que los pactos y las promesas de Dios son súper confiables y que tú puedes anclar tu vida en las palabras de Dios y ahí te irá muy bien. Así que esta característica es muy importante. Él tiene existencia propia, pero también Él es inmutable. Ahora, una tercera es la eternidad. Esta característica de Dios, eternidad. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Al inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria. Entonces, aquí tenemos esta inmutabilidad. Ay, perdón. Tenemos esta eternidad de Dios. Tenemos la eternidad de Dios como un atributo absoluto. Su nombre, cuando se lo dio a Moisés, yo soy el que soy. Siempre que se diga, estará en esa presente, o sea, es eterno. Esto es algo completamente difícil e imposible, hay que decirlo así claramente. No hay ser humano que pudiera disertar, aprender, conocer, manejar esto de la eternidad. Nosotros tenemos un comienzo. Estamos acostumbrados a ver las cosas iniciar y terminar.
La eternidad no es algo que nosotros podamos aceptar, que nos de verdad podamos comprender. Hay que realmente reconocer nuestra limitación en cuanto a este principio de la eternidad. Imagínate, hay un versículo en la Biblia que dice que Dios nos ama con amor eterno. Esto es algo que no logramos a veces asimilar en toda su magnificencia, porque la eternidad es algo que no se le puede quitar o añadir. O sea, si Dios ya me ama con amor eterno, pues no me va a amar menos, no me va a amar más, sí, no me puedo comparar en ese amor con otro. O sea, alguna persona podría decir, no, es que Dios me ama más que a todos. Bueno, es muy romántico eso, pero Dios es eterno y su amor es eterno. O sea, no te va a amar a ti más que a otro. Él ama a todos con una eternidad. Y entonces esto es algo que sorprende, ¿no? Claro, desde nuestro punto de vista y en nuestra relación particular o personal con Dios, porque Él lo ha querido así, podríamos comprender y ver que su amor es como tan especial con cada uno, ¿no? Cada uno pudiera decir, Él me ama de una manera especial, Él me cuida, Él es así conmigo, pero no te olvides que Él es eterno. A veces en ese manejo particular de nuestra relación con Dios, nos olvidamos de atributos que son básicos y que son principales en nuestra relación, y es que Él es eterno. Él ha estado, Él está, Él estará y no cambia, y tiene existencia en sí mismo. Así que realmente necesitamos solamente es como reconocerlo, reconocer a Dios cuando dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir al Todopoderoso. Bueno, ahí es que alabarlo, hay que adorarlo, hay que cantar esto, hay muchas composiciones con estos temas, porque sí, es así, Él es el principio y el final, Él es eterno. Y por eso también, mira, cuando tú ves la temporalidad de las cosas, cuando tú ves cómo pasan las generaciones, hace 200 años había creyentes, pero hoy no hay ninguno de esos creyentes entre nosotros para darnos un testimonio vivo. Tenemos sus escritos o algunas de sus cosas, pero no están, han pasado. La vida es temporal, pero Dios es eterno. Y ahí es donde necesitamos estar enfocados. ¿Cuánto desgaste en nuestra vida por las cosas que pasan, que son temporales, que se acaban, se desgastan? ¿Y cuánto dejamos de lado las cosas eternas? Y nuestro Dios es eterno. No hay que olvidar esto. Y bueno, otro de sus atributos impresionantes es este. Dios es omnipresente. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? Dice Jeremías 23 y 24. Esta cita deberías anotarla y sacarla de tu Biblia en un papel y leerla varias veces. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Esto es impresionante. Nuestro Dios nos habla de su gran omnipresencia, la capacidad de Dios de estar en todo lugar al mismo tiempo. Está contigo allá donde estás conectado hoy, está conmigo aquí, está con los que no llegaron a esta conexión, está con los que están durmiendo ahora y con los que están levantándose ahora. Mejor dicho, Dios y su omnipresencia lo tiene todo bajo su control. No tampoco podemos nosotros como llegar a limitar esto. Alguien decía, es que es tan grande Dios que el mundo, o sea, el planeta es como una canica ahí y Él la ve toda y por eso sería omnipresente. Bueno, esa es una ilustración un poco débil y corta frente a realmente la capacidad de Dios de estar contigo ahí y con otra persona
al mismo tiempo y atendiendo a cada uno concentradamente. La verdad, muy difícil que nosotros podamos comprender esto. Y ninguna cosa creada, escuche bien, tiene esta capacidad de Dios. Es decir, los ángeles que fueron creados por Dios no tienen la capacidad de omnipresencia. Ellos solamente pueden ocupar un espacio físico en donde sea que estén como seres espirituales, pero no son omnipresentes. Y pues los ángeles que cayeron, o sea, Satanás, el diablo, dragón, serpiente antigua, bueno, eso lo vimos ahí en la doctrina de los ángeles. Y todos los demonios que cayeron, todos esos ángeles que cayeron, que se llaman demonios, ellos no tienen la capacidad de ser omnipresentes. El único es Dios. Pero a veces nos parece como que si los demonios estuvieran en todo lado, no. Ellos solo pueden estar en un lugar a la vez. Tal vez tienen otras características que nos parece a nosotros que fueran así de omnipresentes, pero no es verdad. El único que está en todo lugar, en todos los lugares, es Dios. De ahí que uno también podría pensar, pero bueno, es como un pensamiento un poco devocional, porque pues la Biblia no es que lo esté mencionando así tan directamente, pero imagínate en el lago de fuego y azufre allá, ese lugar llamado el infierno, la presencia de Dios estará allá. Pues Él está en todos lados, Él es omnipresente. Solo que quienes estén allá no tienen una relación con Dios. Eso debe ser una tortura muy grande. Saber que Dios puede estar ahí, pero no conmigo. Bueno, yo no, yo, esto es como un pensamiento devocional. Eh, Hablaba con el pastor Pablo Tremba sobre eso y él mencionaba, yo decía, es interesante, pues yo nunca había pensado en esto, pero viendo los atributos de Dios, uno sí puede creer que Él está en todos lugares. No hay un lugar reservado en su creación para Él. Él lo hizo todo, todo está en su presencia. Bueno, igualmente, esto también te ayuda a ti para que sepas que puedes invocar el nombre del Señor en donde sea que tú estés. Tú no podrías decir algo como, ¿qué tal uno orando? Dios, yo sé que tú estás muy ocupado atendiendo cosas muy terribles. Estás escuchando más a los hermanos allá en Ucrania y en Rusia y en Europa y en África. Y yo aquí en mi sillón, no sé si tú tengas tiempo para mí, para escuchar mis necesidades. Bueno, que Él es omnipresente quiere decir que está con todos ellos, pero también contigo. No está tan ocupado, no está perdido, no está en otro lugar, está contigo. Tienes que alentarte en las palabras de Dios, tienes que animarte con estas palabras. Cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. No importa dónde estés en esta tierra o en el espacio, si eres un astronauta y estás volando, allá también Dios te acompaña. Bueno, seguimos a otro de los atributos de Dios, que es su omnisciencia. Omnisciencia. Estas son palabritas como largas, ¿no? Omnipresencia y ahora omnisciencia. Pero omnipresencia es que está en todo lugar al mismo tiempo, en todas partes. Omnisciencia son palabras compuestas, tiene sus raíces en el griego, omni como todo y ciencia como de conocimiento. O sea, Dios lo sabe todo. Dígalo ahí conmigo, Dios lo sabe todo. Y sabe que hay un versículo en el Salmo 139. Este salmo es maravilloso. Deberíamos orar este salmo mucho más seguido. Y dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y he aquí, oh Jehová,
tú la sabes toda. O sea, qué impresionante nuestro Dios. Lo sabe todo de ti, lo sabe todo de mí, lo sabe todo de los millones que habitan esta tierra. Eso es impresionante. Así es nuestro Dios. Cuando nosotros oramos por alguien, Dios sabe todo de esa persona. Cuando intercedemos por personas que están lejos para que conozcan a Jesús como el Señor y Salvador, Dios sabe quiénes son ellos y sabe su necesidad. Así es nuestro Dios de impresionante. Y bueno, ¿y qué cosas sabe de ti? No, pues es que sabe hasta lo que usted va a decir y todavía no lo ha dicho. Imagínese cómo es Dios. Conoce sus pensamientos, sabe que eso no lo sabe nadie, pero Dios sí lo sabe. Todos tus caminos le son conocidos a Dios. O sea, por dónde has caminado, por dónde has estado, pues bueno, Dios lo sabe. Antes de empezar a decirlo, Dios lo sabe. Ahora, eso puede ser muy asustador si uno no quiere que nadie sepa dónde uno ha estado, ¿sí o no? Alguno puede sentirse aquí muy nervioso diciendo, ay, ¿cómo así? ¿Dios sabe dónde estuve? Sí, Dios sabe dónde estuviste, dónde te metiste, dónde entraste, con quién hablaste, qué dijiste. Hasta lo que no dijiste, Dios lo sabe, pero sabe qué pensaste, qué motivación tenías, todo, todo. Y a veces algunas de esas cosas no son muy buenas para comentar. Entonces hay que más bien decir, Dios, tú lo sabes todo, así que yo te pido me examines, te pido me ayudes. Voy a decirte las cosas que yo creo que he hecho, pensado, motivado y no son tan correctas, perdóname. Y de esas que aún ni siquiera soy consciente, por favor, ayúdame a comprender cómo soy y por dónde voy. Una de las grandes, digamos, luchas del ser humano es conocerse a sí mismo. ¿Sabías que nosotros tenemos instrumentos para poder conocer el universo? En lo más macro hay unos telescopios, pero increíbles. Hay un telescopio, el Hubble, que ahora lo están reemplazando por uno más moderno y más potente, que hasta ruedan en el espacio y van reconociendo lo que hay. El hombre puede conocer tantas cosas. Se generan unos microscopios para ver lo más pequeñito. Y aún así, nosotros mismos nos cuesta saber cómo somos. No nos conocemos muy bien a nosotros mismos, pero Dios sí te conoce perfectamente. ¿Por qué en tu oración no incluyes un poco de estas palabras diciendo a Dios, Señor, ayúdame a conocerme, cómo soy, cómo pienso, cómo actúo, cómo decido y ayúdame, guíame, enséñame? Una de las oraciones yo creo que tiene más comprensión, entendimiento, basados en la omnisciencia de Dios. Lo sabe todo de mí, lo sabe todo acerca de mí. Así que, pues, y en la escritura hay historias donde, pues, usted puede mirar eso. Por ejemplo, el siervo del profeta Eliseo, una historia triste, ¿no? Giesi. Y bueno, hasta el profeta ni sabía, pero Dios sí sabía. Y luego viene y le dice el profeta, bueno, ¿qué has hecho? Dios te ha visto y me lo dijo a mí. Eh, ¿Qué tal la historia en el libro de los Hechos de Ananías y Zafira? O sea, cuando llega primero el esposo y dice, mira, vendimos esta propiedad, aquí está el dinero, lo traemos a la iglesia, eso es todo. Y pues mira, no se trata del dinero, se trata de ese intento de engañar al Espíritu de Dios. El apóstol le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué has querido engañar al Espíritu de Dios? Luego, ese dinero luego no es tuyo y seguirá siendo tuyo si no quieres. ¿Por qué? El problema era una motivación equivocada y Dios la sabía. Y un juicio. Y bueno, así tienes muchas historias
en mi vida personal hay historias donde Dios revela lo que hay en mi corazón. A veces necesito que otros vengan y me ayuden a ver esto que hay dentro de mí. Claro que sí, pero Dios es bueno y es omnisciente, sabe todo de mí y por eso me ayuda a que yo pueda conocerme a mí mismo. Antes que querer conocer de otros, debería conocerme a mí mismo. Y bueno, y por eso aquí Romanos 8:28, uno de los versículos más interesantes que dice la escritura, que a los que amamos a Dios y conforme a su propósito, todas las cosas nos van a ayudar a bien. O sea, Dios sabe cómo somos y nos va a ayudar para que las cosas nos ayuden a crecer, a madurar, a aprender, a ser mejores personas, a reflejarlo mejor a Él y a darle toda la gloria a Él. Bueno, la omnisciencia siempre es uno de sus atributos que más me sorprende personalmente. Luego viene la omnipotencia de Dios. Omnipotencia. ¿Qué es? Son palabras sencillas, pues que todo lo puede Dios, todopoderoso. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Jeremías 32:17. Mira que cuando uno estudia los atributos de Dios, salen unas citas bíblicas que de verdad uno debería tener memorizadas, que uno debería incluir en sus oraciones, que uno debería compartir con otras personas. Si alguien viene con tantas dificultades y uno le dice, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú crees que Dios está en tu favor? ¿Él te ama? ¿Has recibido a Jesús como Señor y Salvador? ¿Por qué no le confías a Él? Mira, Él hizo el cielo, ¿qué tal uno le dice a alguien? Él hizo el cielo y también hizo la tierra con gran poder. Él extendió su brazo y no hay nada difícil para Él. Lo dice el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo. Nada es difícil para Dios. Así que háblame de tus dificultades, háblame de lo que tienes, porque aquí vamos delante de Dios a decirle que nos ayude, como Él lo mismo lo ha querido. ¿Tú por qué crees que Dios quiere que el hombre sepa que no hay nada difícil para Él? O sea, si no fuera porque Dios mismo desea que tú lo sepas y lo aproveches, lo reconozcas, te relaciones con Él a través de este atributo de omnipotencia. Por eso la Biblia lo dice, por eso Dios deja que tú lo sepas. Es como si Dios viniera a tu lado, te hablara al oído y te dijera, hijo, hija, no hay nada difícil para mí. Yo hice los cielos, hice la tierra, extendí mi brazo. No hay nada difícil para mí. Créelo. Él es el todopoderoso Dios. Claro, algunos ahí como filosofando sobre esto dicen, no, pero Él no podría eh, hacer cosas como, pues si todo lo puede, ¿por qué no puede mentir? ¿Por qué no puede negarse a sí mismo, pecar? Bueno, estas filosofías contradictorias y como que dan vueltas. Obviamente, y escuche bien esto, Dios lo puede todo, pero Él tiene un carácter, Él tiene una personalidad, Él tiene una manera de ser que no la ha compartido y nunca entraría a hacer algo que contradiga quién es Él. Y pues, ay, pero no puede crear una roca tan grande que ni Él mismo la pueda cargar. No, pues esto no es ninguna limitación de su poder, es una limitación propia de su voluntad. Es que, ¿por qué haría Dios algo así? Y ahí es donde nosotros necesitamos saber que la limitación está en nosotros, que tratamos de reducir a Dios a algo que podamos como manejar, como pensar, como entender. Yo creo que la primera, la primera cosa es despojarnos de nuestro intento por reducir a nuestro Dios a nuestras propias ideas
y reconocer que nuestro Dios es más allá de lo que nosotros podamos imaginar, conocer, reconocer, creer, mucho más, omnipotente, todopoderoso. Entre más se descubre el universo, más cuenta se da de su poder. Entre más se ve lo microscópico, más impresionados de su inteligencia y creación. Digamos, como una gira que hubo, un video que está en el YouTube, se llama ¿Cuán grande es nuestro Dios? Ay, este pastor Louis Giglio hizo algo magistral explicando la grandeza del Señor. Y sí, hay que reconocer que algunos maestros de Biblia, algunos pastores, algunos en este momento están haciendo algo muy bueno, tratando de presentar lo majestuoso, lo poderoso, lo grande que es Dios. Y este pastor Luis Giglio lo hace muy bien en su video, ¿Cuán grande es nuestro Dios? Usted puede buscarlo y aprovecharse de esto. Y por último, mira, para hablar del poder de nuestro Dios. Una vez yo estaba hablando con mi hijo mayor, cuando él era como un joven adolescente, y hablábamos mucho, mucho todavía, conversamos sobre Dios. Y nos gusta como hablar de Dios. Él siempre tiene preguntas, siempre tiene inquietudes acerca de Dios. Y yo creo que trato de ayudarle, decirle lo que yo comprendo, pero a veces de verdad es difícil. Pero en una de esas charlas, cuando él era un adolescente, estábamos conversando y yo le preguntaba, bueno, dígame, ¿qué cree usted que es lo más poderoso que hay sobre la tierra? Y él se quedaba pensando, y hacía preguntas que lo trataran de sacar ahí. Me dice, ya lo tengo, ya sé que es algo muy potente sobre la Tierra. La bomba nuclear, la bomba atómica, esas bombas, toda esa energía nuclear, eso sí es muy poderoso. Y sí, tiene razón, o sea, la verdad es que todavía yo creo que no sabemos todo el alcance de ese poder de lo nuclear. Le dije, tienes todas las razones, muy bien, pero te voy a decir lo más poderoso que es Dios, porque la bomba y lo nuclear puede ser tan destructivo y su poder en tanta destrucción, pero imagínate lo que dice la Biblia. Dios levantó de los muertos a Jesús. Eso sí es súper poderoso. No hay nada humano que se compare al poder de Dios aplicado en la resurrección de Jesús. Jesús murió en esa cruz. Eso no fue que se desmayó, ni que le dio un ataque cataléptico, ni que nada. Eso hay un poco de teorías todas extrañas, pero eso ya está más que demostrado que Jesús realmente murió en esa cruz. Lo bajaron de allí muerto. Lo pusieron en una tumba y allí se quedó. Y luego, por su propio poder como Dios, por el poder de Dios el Padre, por el poder de Dios el Espíritu Santo, regresa de la muerte resucitado, vivo, con un cuerpo glorificado. No hay nada en esta tierra comparable al poder de nuestro Dios. Así que tú tienes que más bien orar como el apóstol Pablo decía eso en Efesios capítulo 1, para que sepáis cuál es la súper eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y esa es nuestra promesa de que resucitaremos un día. Mira, cuando tú ves los eventos acerca de la iglesia, los eventos futuros, de los cuales estamos muy cerca, cuando Jesús nos llame y suene la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Escritura. Esto ya pasó. Dios ya lo mostró con Jesús el primero y van a levantarse de sus tumbas, se van a encontrar con su parte espiritual. Y nosotros, si todavía estamos vivos, y yo anhelo, pues sí, oro, Señor, ven pronto, llévame.
y no probar la muerte, y entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos en un cuerpo glorificado y ascenderemos para encontrarnos con nuestro Señor. Son eventos que están aquí registrados. Yo los creo porque Dios ya lo hizo. Él ya probó que es todopoderoso. Por eso, mira, muchos de los atributos de Dios están ahí para que no sea difícil creer lo que Él va a hacer. Y bueno, ahora nos acercamos a uno que es la soberanía de Dios. Atributo absoluto, la soberanía de Dios. Aquí nosotros necesitamos reconocer que hay una controversia siempre en la iglesia y los estudiosos, eruditos, maestros de Biblia. Aquí se ha estudiado sobre la soberanía de Dios muchísimo y también sobre el libre albedrío del hombre. Es dos doctrinas aquí que van. Dios creó al hombre y lo diseñó de tal manera que pudiera tomar decisiones, tener libre elección, que esta libertad es el principal sello del diseño de Dios, el ser humano creado a la imagen de Dios, que tiene capacidad de elección. Así lo hizo Dios, o sea, Dios creó así y Él no va a estar contradiciéndose en su designio, en su diseño y en su creación. Él nos creó así. Ahora, sin embargo, la Biblia claramente habla de que Él es soberano. Efesios es una de las citas principales. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Este pasaje parece mostrar que todo, aún la salvación es la voluntad de Dios. Entonces, a algunos sí los salva y a otros no los salva. Con unos sí hace así, con otros no. Y bueno, es una de las dificultades más grandes para nosotros, seres humanos limitados a entender. Porque Juan, allá cuando escribía el Apocalipsis, citando a Jesús, dice en el último capítulo, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este pasaje dice claramente que el agua de vida está disponible para cualquiera sobre la base de una elección, de un libre albedrío. Así que la elección y la predestinación juntas están en la Biblia. ¿Recuerda cuando hicimos nuestra conferencia El Factor H? Hay un principio orientador ahí que tiene que ayudarnos para interpretar estos versículos bíblicos. O sea que la interpretación bíblica es algo que necesitamos como creyentes aprender y manejar. Si usted quiere tener todos los 10 principios, pues puede irse a nuestra conferencia ya en YouTube, Factor H. Uno de los principios orientadores es que cuando dos doctrinas aparentemente están en contradicción, el principio hermenéutico dice, acéptelas ambas. Tiene que aceptar ambas doctrinas como verdad y dejarse de andar chocándolas o alejándolas. No funciona así. Es como la carrilera del tren, o sea, los dos rieles tienen que ir ahí paralelos y juntos, pero usted no los puede juntar, ni los puede separar, porque si no, no rueda el tren. La soberanía de Dios es una doctrina que aparece en toda la Biblia. Y la elección que el hombre hace, el libre albedrío, también es una doctrina que está por toda la Biblia desde que Dios nos diseñó. Así que necesitamos tener claridad y aceptar que ambas doctrinas están ahí y asimilarlas ambas. Jesús lloraba sobre Jerusalén diciendo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? También, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere salvar a todos.
soberanamente diseñó el plan y lo puso en marcha. Hizo una provisión de salvación para toda la humanidad, pero cada uno, cada ser humano debe decidir si quiere este regalo, esta provisión o no lo quiere. Y mira, la iglesia por años en la historia de la iglesia usted puede ver eso. Ha estado siempre dando vueltas alrededor. Unos han querido solo dejar el riel de la soberanía de Dios. No, o sea, Dios ya decidió y el que no está ahí, pues ni modo. Y entonces algunos oyen esta posición y dicen, no, pero esto suena como injusto, como raro, como que Dios, ¿por qué? Entonces, ¿bajo qué criterio? Bueno, otros se van solo por el lado de la elección del hombre, o sea, no, el hombre decide, el hombre elige, el hombre hace lo que quiere y Dios no cuenta. No, eso suena más raro todavía, porque la verdad es que Dios sí fluye, Él no está dejando todo ahí suelto. Ahora, nuestra incapacidad es porque realmente queremos, pues queremos es como juntarlas o irnos solo por un lado del carril. Pero tenemos que reconocer que ambas posiciones, y hermenéuticamente es correcto, están ahí y necesitamos aceptarlas ambas. De manera devocional, una vez escuché a un hombre que hablaba sobre Israel, era alguien del pueblo de la comunidad judía, y en un discurso que estaba, yo no recuerdo bien el contexto, pero estaba conversando acerca de la soberanía de Dios y la elección del hombre. Y yo dije, interesante cómo alguien en un discurso habla la doctrina y de pronto dice, yo creo, y como un pensamiento devocional, que muchos de los asuntos que tiene que ver la humanidad con Israel, Dios interviene, mejor dicho, en una manera directa. Y sí, cuando uno oye las guerras que ha vivido y cómo de manera sobrenatural el Estado de Israel se forma después de siglos de haber perdido su territorio. O sea, mira, no hay manera de explicar que haya un Estado de Israel ni geopolíticamente, ni económicamente, no hay manera. O sea, es que esto es como un milagro y luego todas las guerras para poderse posicionar ahí en ese territorio. Algunas de estas fueron algo milagroso que ellos pudieran resistir y mantener el territorio y aún expandirse. Y ahí este hombre decía, es que como que lo que tiene que ver con Israel, eh, aquí Dios de verdad está haciendo una influencia muy directa, una soberanía de Dios como sin precedente. Y obviamente aquí hay unas promesas que Dios hizo a Abraham, que hizo a David, que hizo a los padres, y Dios las va a cumplir, aunque nadie en este mundo quiera. Y ahí usted puede ver que hay un Dios soberano, que no cambia, que cumple promesas. Y ahí lo tiene. Y en otros asuntos, entonces ya uno dice, bueno, y las otras naciones del mundo, yo te quiero decir, yo creo que las naciones en el mundo, Dios no las reconoce como naciones. En realidad la Biblia dice en uno de los salmos que el Señor es la tierra y su plenitud. Yo creo que Dios no está viendo fronteras ni nacionalidades. Él no ve países. En una de las porciones de Isaías dice que las naciones de la tierra son como polvo en una balanza. O sea, imagínense cuánto pesa. Eso no tiene peso para Dios. Esa construcción muy humana en cómo nos hemos distribuido. Lo que a Dios sí le importa son las personas. Cada ser humano le importa a Dios soberanamente. La humanidad está como dividida en los que conocen al Hijo y los que no lo conocen. Es como, bueno, tienes al Hijo, tienes la vida. No tienes al Hijo de Dios, no tienes la vida. Y así como que se ve la humanidad delante del trono de Dios. Y el llamado para ti, creyente, para ti que estás acá, es que los que aún no conocen a Dios lo puedan conocer, darles testimonio.
Diles, cuéntales. Cada uno toma su decisión, pero nosotros tenemos un llamado a compartir esta verdad, este amor que Dios tiene, más allá del- de, de- de nuestros propios intereses y comodidad. La soberanía de Dios es la que debería impulsarnos en esto, pero imagínate, ¿qué hace la libertad o libre albedrío? No te puede obligar a compartir, a dar testimonio, a llevar este mensaje. Dios es soberano, quiere salvar a todos, pero te escogió a ti y a mí para llevar este mensaje a otros. Bueno, que Dios nos ayude en esto. Estos son los atributos absolutos. Veámoslos aquí en un solo vistazo. Él tiene existencia propia, Él no cambia, es eterno, está en todo lugar y con cada uno. Él lo sabe todo, es todopoderoso y es nuestro soberano Dios. Todo está en el control de Él. Y pues qué bueno verlos así en un solo vistazo. Y hay muchos más. Lo que pasa es que por cuestiones de esta conferencia sacamos solamente estos, pero debería ya ser estimulado a la adoración, a la alabanza, cuando vemos quién clase de Dios tenemos. No, mi Dios no es un diosecito por ahí, es Dios todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, nunca cambia, soberano, dueño de todo, creador de todo, con el que tiene el control de todo. Uy, no, esto sí es impresionante. Ahora vamos a ver algunos que se llaman los atributos morales. Estos atributos se han categorizado así morales porque hasta cierto punto el hombre redimido comparte con Dios algunos de estos atributos. Pero hoy vamos a mirar que estos atributos hablan todos de la bondad de Dios. Son atributos morales. El primero de ellos es la santidad, la santidad. Y bueno, estas citas de la santidad pues ya las hemos oído. Hay una muy famosa en el libro de Levítico capítulo 11, porque yo soy Jehová vuestro Dios, por vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Esa es la primera vez que Dios dice que es santo y espera que nosotros seamos santos. Así que no contaminen sus personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Y otra vez, seréis santos porque yo soy santo. Y bueno, Dios es un Dios santo y requiere santidad de su pueblo. Eh, la definición de santidad puede ser así, según este Webster, dedicado a uso religioso, perteneciente o venido de Dios, consagrado, sagrado, perfecto, puro, inmaculado, sin pecado, santo. Entonces, bueno, ¿cuántos santos hay por acá? La gran limitación de no ver aquí las caras, ni las cámaras, ni nada, pero pues aquí hay algunos santos. Ojalá todos se consideren, se declaren santos porque Él es santo y nosotros necesitamos ser santos. La palabra hebrea para santo es kadosh. Pues hay estudio de palabras hebreas. ¿Sabías que no se necesitas pues ser un experto en hebreo? Pero hay algunas palabritas que sí hay que conocer en el hebreo. Una de esas es esta, la de santo. Si Dios espera que sea santo, debo hacerle un estudio a esta palabra, kadosh, atribuido a todas esas cosas que de cualquier manera conciernen a Dios o su adoración, como libre de mancha, libre de vicio, libre de impureza, libre de algo profano. Uy, esa es una palabra. Mira, yo sí creo que hay que hablar de la santidad. Es que tú no puedes ser menos que santo. O sea, Dios te llama a santidad. Eres santo, vive como santo.
piensa como santo, decide como santo, porque pues obviamente Dios ya hizo de todo en su soberanía, en su inmutabilidad, en su eternidad, en su poder, en su ciencia, todo para que tú llegaras a la santidad. Ahora, demuéstralo. Por eso este atributo moral, o sea, Dios es completamente puro, santo, sin mancha, y espera que nosotros también lo seamos. La palabra griega es agios, que se define como dedicado a Dios, dedicado, reservado para Dios y su servicio puro. Así que la idea de santidad como está aplicada a Dios es la separación y exaltación absoluta, perfección de carácter. Y bueno, la visión de Isaías en un momento muy temprano en el libro de Isaías, él tiene una visión y dice, no, ya ahora sí morí porque he visto a Dios. Y yo un inmundo de labios. Bueno, eso es toda una poesía de este profeta y entonces vienen y le tocan los labios con un carbón allá encendido del altar. No, imagínense para hacerlo santo. Y luego él oía el coro celestial, eso lo hemos cantado, ¿no? Santo, santo, santo. Y ahí, mejor dicho, estaban siempre cantando y dando voces a Dios diciendo, Él es santo, puro, sin ninguna mancha. ¿Sabes una cosa? Hay que entender la santidad de Dios no solo con la mente. Es que con la mente es complicado. Claro que debes entenderlo, aprenderlo, debes repetirlo, cantarlo si es posible, pero no te ayuda solo tenerlo aquí como un conocimiento intelectual. ¿Sabías que muchas veces nosotros, cuando estamos llevando nuestra vida adelante y nos ocurren cosas tristes, malas, terribles, difíciles, una de las primeras tentaciones es pensar, uy, ¿por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios dejó que me pasara? Y algunos más allá dicen, ¿por qué Dios me mandó esta plaga como le mandó a los egipcios? Y la verdad, no puedes llegar al punto de como acusar a Dios con respeto, claro que sí, yo no creo que alguien lo haga así como tan, con una dureza de corazón, pero sin olvidar su santidad. O sea, así fuera lo más terrible que vivas y aunque tú llegaras a pensar que de alguna manera Dios estaba involucrado, no puedes dejar de lado que Él es puro, santo, sin mancha, sin motivo oculto, sin ninguna doble intención, sin nada que pueda contaminar su carácter y sus decisiones. Así que aunque sea la que más incomprensible decisión que yo viva, yo siempre debo creer que Él es santo y puro. Pero eso es difícil, ¿cierto? ¿Cuántos devocionales se necesitan para esto? ¿Cuántas conversaciones con gente madura cristiana para asimilar que Dios es santo? Que aunque yo, su hijo, me vaya en dificultades, Él sigue siendo santo y puro y bueno. Dios mío, aquí es donde empezamos a ver que los atributos de Dios sí que nos tienen que ayudar en nuestra relación con Él. Pero no es sencillo, yo lo sé. He tenido conversaciones, mira, tenía una conversación con un amigo que pues vivía una situación muy compleja, muy difícil, pérdida, pérdida de un hijo. Y pues los padres no estamos diseñados para enterrar a los hijos, eso es difícil. Y me decía, yo puedo comprender todo aquí, yo entiendo que Dios tiene propósitos y motivos sublimes y Él es santo, pero yo me siento con culpa porque no pude cuidar a mi hijo, porque no pude hacer más, porque no pude, yo me siento a veces porque Dios como que me defrauda y no intervino. Yo he orado por sanidad, yo he orado por ver su poder, yo he visto el poder de Dios y su sanidad en todos menos en mi vida y en mi familia. Y bueno,
yo estaba solo escuchando y orando. Y yo decía, Dios, pues yo no soy el paladín aquí para defenderte, yo no estoy llamado para defender pues, tu nombre porque tú puedes defenderte a ti mismo. Yo solo vengo a contar mi testimonio. Yo le dije, mira, yo de veras no puedo comprender tu dolor, ni tu frustración, ni ese pensamiento tan profundo en cuanto a la culpa. Lo que yo sí puedo decirte es que Dios comprende lo que sientes. Él también entregó a su hijo, ¿no? Y lo vio morir en la cruz. Y también Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? El Padre, parece que hubo una separación aquí por causa del pecado que cargaba Jesús. ¿Por qué no meditamos un poco más en la cruz y en los sucesos que tuvieron lugar allí, de pérdida, de dolor, de herida, de carga, de separación? Yo no te puedo entender, pero yo creo que Dios sí es capaz de entender y lo hace desde la santidad, desde la bondad, desde el amor. Bueno, todos los atributos que vamos a ver, pero ya me estoy adelantando, pero es que tenemos que de verdad pensar en esto. Y aunque, digamos, a mí me desafíe la incomprensión y la frustración, nunca puedo olvidarme que mi Dios es santo, santo, santo. Y no puedo atribuirle a Él ninguna mancha, ninguna mala intención, ninguna maldad. Ay, y yo lo creo con todo mi corazón, aunque no lo comprenda muy bien. Sí, hay que hacer más devocional. Hay que acercarnos más con humildad a su trono. Hay que a veces dejar a un lado tanto anhelo o deseo de asimilar y comprender y más bien rendirnos a su santidad, a su atributo, a su soberanía. Rindámonos delante de Dios. Y mira, de manera increíble, una paz, una sensación tan increíble viene tocándonos de Dios a nosotros que hace que la vida se vea y se perciba distinta, aunque las circunstancias no vayan a cambiar. Y no cambiarán, porque la pérdida de alguien, pues, ya nos toca con la confianza de que un día nos encontraremos con el Señor. Menos mal que Él nos ha dado promesa para esto. Bueno, esta es la santidad de Dios y sus atributos que no debemos olvidarlos en nuestra vida cotidiana. Viene otro, este es interesante, ¿no? Un atributo moral de Dios, la rectitud o la justicia. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquí vemos que la santidad de Dios está muy anclada en su rectitud y en su justicia. Así que podría decirse así de manera muy sencilla que la rectitud de Dios es su santidad en acción y su justicia es rectitud en reino y gobierno. O sea, Dios es santo y entonces lo que Él hace, sus decisiones, sus obras, son justas, son rectas. Eso es. Bueno, ya lo estaba ilustrando, pero de eso es lo que se trata. La palabra hebrea para rectitud es sedek, la cual se define como rectitud, lo que es derecho, justicia de un juez o de un rey, castigo al malo y también pues recompensa al justo. Así tenemos que creer que es nuestro Dios. Claro, mira, hay un salmo que dice, estuve a punto de caer cuando observé al malo prosperar. Ese salmo es impresionante, ¿no? Hacen maldades y les va bien. Y la verdad es que uno a veces, no, yo estoy aquí todo juicioso, yo me porto bien, yo hago todo bien, y no me va tan bien como a esos corruptos, malos, terribles, que hacen trampa, como que les va mejor a ellos que a mí. Y bueno, hay un salmo para ese tipo de pensamiento y de observar. Parece que
Eso que observamos nosotros también lo observó el salmista y al final dice, pero no te equivoques, Dios un día hará justicia. Así que aunque no la veas, aunque no esté a tu alcance, aunque tú no lo sepas, el día de la justicia, el día del juicio, claro que llegará. Yo más bien sigo perseverando en hacer las cosas para la gloria de mi Señor. Y los demás verán qué cuentas le darán a Dios. Él es justo y recto. Ahora, esto también en cuanto a un atributo moral es que nosotros pues debemos mantener rectitud en nuestras vidas y vivir en justicia. No juzgar a otros, ¿no? O sea, no acusar a otros, juzgar a otros, es que el único juez es Dios. Nosotros deberíamos cuidarnos de eso. El apóstol decía, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Hay que tener cuidado con tomar el lugar de Dios. O sea, yo no estoy llamado a ser Dios de nadie. Yo no puedo eso, no alcanzo eso. Pero yo sí debo vivir en la justicia y en la rectitud de Dios. O sea, debo pedir perdón por mis pecados. Debo pedirle perdón al que he ofendido. Debo perdonar al que me ha causado una ofensa. Esto es bueno, esto es justo, esto es recto. Hay que hacerlo. Dios me perdonó tanto, yo perdono a los que me ofenden a mí. De esta manera debo yo llevar mi vida en justicia y rectitud. Y pues aquí ahora vamos a un siguiente atributo. Este atributo pues es de los más famosos atributos, que es el amor. Ah, claro que sí. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. A ver, deberías dar esta declaración bíblica conmigo. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto suena tan lindo, ¿verdad? Cuando uno lo dice. Es interesante, cuando todos lo dicen, primera de Juan 4, 8 y 11 y 16, todos ahí sentados, todos en el templo, todos ahí, uno dice, Dios me amó primero, así que ahora nos amamos unos a otros. A ver, dese un saludito en el amor del Señor, todos se saludan. Pero yo le digo, ahí no está el desafío, ¿sí? Amarnos unos a otros. Mira, cuántas cosas en la comunidad cristiana están ocurriendo, cuántos roces, cuántas heridas, cuánta lucha. Y otra vez, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Ahora, y el que permanece en Dios, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Si tú te sales de amar y tener misericordia y reflejar bondad, podríamos decir que en alguna manera tú te estás alejando de Dios, no estás permaneciendo en Dios, porque el amor es el sello que refleja, que revela que de verdad estamos y le pertenecemos a Dios. Es muy difícil que uno pudiera decir yo amo a Dios con todo mi corazón, pero no, esos hermanitos, olvídelos, yo no lo logro. Mira, ten cuidado.
esas declaraciones realmente pues pueden ser muy verdaderas y qué bueno que eres muy honesto, pero necesitas venir al trono de Dios y ponerte a cuentas y arreglar este asunto. Así que, pues pudiéramos decir que estos atributos morales digamos, se resumen completamente en su santidad y en su amor. Así que el amor no es algo opcional, eso no es algo que los creyentes puedan decir, bueno, si quiero, si puedo, cuando tenga tiempo, voy a amar. No, 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 no. El amor es un asunto clave en las características de un creyente que ama a Dios y crece en su relación con Él. Y bueno, Dios sí que lo ha demostrado, ¿no? Su amor y su fidelidad en tantas y múltiples maneras. En el Antiguo Testamento hay como tres palabras para mostrar amor, pero la que se refiere a lo que tiene que ver con las personas es la palabra, a ver si la tengo por acá en las notas, como la palabra ajaba, y en el griego es la palabra ágape. También hay como tres palabras en el griego. En español es que solo hay como una palabra o como dos por ahí para amar o querer, bueno. Pero el apóstol Juan nos da las dos más grandes declaraciones sobre el amor de Dios. Juan 3:16, ese sí ya todos se lo saben de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y bueno, a mí me lo hacían recitar así, porque de tal manera amó Dios a Arturo. Ay, sí, que dio a su único hijo para que si yo creo en él, no me pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora póngale su nombre. También para orar por otros. Yo decía, porque de tal manera amó Dios a María Inés, que dio a su hijo unigénito para que si ella cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y bueno, es que Dios nos amó de esa forma. Y primera de Juan 4:8, ¿no? La declaración de Juan, Dios es amor. Algunos dicen que Juan escribía tanto acerca de la relación de amor con Dios porque él experimentaba mucha cercanía con Jesús. Y puede ser que sí, pero yo creo que el Espíritu Santo trabajó en Juan y le inspiró para dar estas declaraciones, porque todos nosotros necesitamos reconocer estas declaraciones del amor de Dios para nosotros. ¿No te gusta que Dios te diga que te ama? Yo te amo. ¿Qué estás viniendo hoy? Y Dios dice, yo lo sé y te amo. Bueno, eso ya solamente debería abrazarnos tanto que nosotros deberíamos expresar nuestra adoración a Él. El siguiente atributo es la verdad. Aquí está. Verdad. Verdad. El Deuteronomio 32:4 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Verdad? Eso es Tito 1:2. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así Jesús se refirió a sí mismo. Y Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La verdad de Dios es una parte de su naturaleza santa. Bueno, tres aplicaciones de este atributo moral, la verdad. Porque Dios es verdad, su palabra es verdad. O sea, la Biblia es verdadera, hay que creerla. ¿Sabías que es el único libro inspirado por el Espíritu Santo? Diferente a todos. Puedes leer lo que quieras, pero este libro es distinto a todos los que se han escrito. Porque Dios es verdad, Él es el único verdadero objeto de la adoración del hombre. Toda idolatría es una mentira y una falsedad. Dios es el único
que merece toda adoración. Y porque Dios es verdad, Él es fiel en guardar las promesas y los pactos, porque Él no va a mentir, Él no te va a mentir. Mire que una vez alguien me decía, no, es que a veces hay que decir esas mentiritas para no causarle tanto dolor a las personas. Lo que yo sí sé es que Dios nunca va a hacer eso. Dios nunca te va a decir algo mentiroso para calmar tu dolor o tu conciencia o lo que sea. No, siempre va a decir la verdad. Él es verdad y nosotros deberíamos decir la verdad también, porque Dios es así. Todas sus promesas serán cumplidas. Dios no te va a prometer algo que no tenga la intención de cumplir. Me he dado cuenta que a veces algunos quieren que Dios diga algo que no está y lo creen. Es que Dios me prometió, me dijo, pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cómo hizo eso? Anhelan, pero mira, si Dios no te lo ha dicho, pues no va a pasar porque Él no va a mentir. Él no te va a decir algo que no tenga intenciones de hacer. Por eso necesitamos entrenarnos en escuchar la voz de Dios y en atender a su palabra y a su voz. Él es veraz. Ahora, estos son los atributos morales. Y con esto terminamos nuestra segunda parte, nuestra segunda sesión acá en esta clase de la doctrina de Dios. Mañana, mira, mañana no te puedes perder el tema de la Trinidad. Vamos a mirar a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Un gran tema y no puede haber, mira, no puede haber una conferencia sobre la teología que no trate el tema de Dios y la Trinidad de Dios. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. No, eso va a ser muy emocionante y también un gran reto. Así que mañana será el día. ¿Y qué pretendemos con estas conferencias? No solamente que tú tengas una claridad en cuanto a la teología y que tus pensamientos sean afinados con la verdad bíblica, sino que también tú puedas compartir esto con otras personas. Tú puedas decirle, no, pero ¿cómo dices eso? Mira que Dios es santo, no, pero ¿cómo crees esto si Dios no cambia? Pero oye, mira, no se te olvide que Dios es todopoderoso. Entonces, bueno, en esa manera nosotros vamos a ir viendo la Trinidad. Y Muchísimas gracias, Pastor Arturo. Qué bendición, la verdad, como él dijo el Pastor Arturo, llegar el momento en el que nosotros podemos alabar al Señor, escuchar, reconocer quién es Él frente a todo lo que vemos y lo que escuchamos alrededor nuestro que parece tan grande. Nuestro Dios es infinitamente más grande que todo lo demás. Él es el Todopoderoso. Y realmente esa es la perspectiva con la cual necesitamos vivir, ¿no? Y que quede uno con esa fe y esas ganas de adorarlo y de exaltarlo en medio de todas las circunstancias en las que vivimos, porque Él es nuestro único Dios verdadero, el Todopoderoso, el Omnipresente, el Omnipotente, el Omnisciente, el Amoroso, el Justo. Bueno, no voy a repetir la enseñanza. Muchas gracias, Pastor Arturo, y guardemos en nuestro corazón la grandeza de nuestro Dios. Dios les bendiga.